Noche cerrada, niebla baja, un rugido ahogado en el corazón del bosque. Un Tiger intenta arrancar y se apaga. Los tripulantes miran el indicador, vacío. A pocos metros, docenas de bidones estadounidenses apilados como una promesa, gasolina que no es suya. En la madrugada del 17 de diciembre de 1944, mientras el frío muerde en las Ardenas, el último gran golpe de Hitler en el frente occidental empieza con una verdad incómoda. La ofensiva depende del combustible, del enemigo. La pregunta es simple y brutal. ¿Puede un ejército abrirse paso a través de la niebla, del barro, de la sorpresa táctica, cuando el tanque se detiene por falta de gasolina? Invierno de 1944. Tras el desembarco de Normandía y la liberación de París, los aliados avanzan, pero sus líneas de suministro se estiran y el mal tiempo paraliza a la aviación. Berlín calcula una ventana estrecha. Hitler aprueba la operación Wacht am Rhein. Atravesar las Ardenas, romper el frente, cruzar el río Mosa y capturar Amberes. Si lo consigue, dividirá a británicos y estadounidenses, forzará una negociación y cambiará el rumbo de la guerra. El plan concentra el sexto ejército Panzer SS de Sepp Dietrich al norte, el quinto ejército Panzer de Hasso von Manteuffel en el centro, y el séptimo ejército al sur, con reservas de la Wehrmacht y unidades de élite. La maniobra confía en el secreto, en la meteorología, niebla y nubes que mantengan a raya a la aviación aliada, y en un factor crítico, combustible suficiente para cruzar 100 kilómetros de carreteras boscosas, superar pueblos como Saint-Veth y Bastogne, alcanzar la línea del Mosa y seguir. Sobre el mapa, la aguja del reloj avanza. Sobre el terreno, los depósitos alemanes, no. Del otro lado, el primer ejército estadounidense de Courtney Hodges y el tercer ejército de Patton sostienen el frente. Unidades dispersas de infantería, ingenieros y artillería, recién llegadas o desgastadas, ocupan sectores que parecían tranquilos. Nadie espera un golpe en masa aquí. La niebla favorece el engaño. El silencio es presagio. 16 de diciembre, 5:30. Un trueno de artillería abre la ofensiva. Entre los árboles se ponen en marcha columnas interminables de Panzer IV, Panther y Tiger, seguidos por granaderos motorizados. La sorpresa es real. En la cresta de Elsenborn, la 99 y la segunda divisiones de infantería frenan con artillería precisa. En Stenwith, una red de carreteras crucial, el 106 sufre, pero unidades estadounidenses improvisan una defensa elástica que retrasa horas y días la penetración. Cada hora perdida es gasolina consumida sin avanzar. En el eje central, Kampfgruppe Peiper, punta de lanza del sexto SS Panzer, irrumpe con violencia. Su misión, correr sin mirar atrás, cruzar el Amblev, capturar puentes, depósitos, carreteras. El avance encuentra posiciones abandonadas a medias y combustible norteamericano. Bidón tras bidón, se reanuda la marcha. Pero los atascos en carreteras estrechas, los puentes destruidos por ingenieros aliados y la resistencia inesperada convierten el mapa en un pantano de metal. La niebla protege y a la vez engaña. Columnas propias se bloquean, órdenes llegan tarde, la orografía multiplica los cuellos de botella. La batalla tiene dos respiraciones. Una, la del frente táctico.
pueblos con nombres cortos y golpes secos. Lanzerat, Bühlingen, Stavelot, Stumont. Fuegos cruzados al borde de carreteras heladas, patrullas que se pierden entre setos, ingenieros que, a contrarreloj, vuelan puentes y queman millones de litros de gasolina para que el enemigo no los toque. La otra, la respiración larga de la logística. El combustible que viaja desde puertos a depósitos, de depósitos a camiones, de camiones a bocas de tanque. La munición que sostiene la artillería, las raciones calientes que mantienen en pie a hombres inmóviles durante horas bajo cero. En esa respiración se decide la ofensiva. Al sur, irrumpe el nombre que quedará grabado: Bastón, nudo de carreteras. Si cae, el centro aliado se abre. Si resiste, el tablero se mantiene. La 101 aerotransportada, con elementos de blindados y artillería, entra y se atrinchera. Niebla, nieve, bosque. El cerco se cierra. Población civil a oscuras, sótanos abarrotados, iglesias convertidas en hospitales. La artillería alemana golpea. La 101 contesta con lo que tiene, y cuando no tiene, espera. Llega una nota de rendición alemana. La respuesta del general Anthony McAuliffe, Nuts, viajará como una chispa por el frente. Más allá del titular, el mensaje es literal. No nos movemos. Bastón resiste. En Stavelot y sus alrededores, la guerra muestra su rostro más oscuro. El asesinato de prisioneros estadounidenses cerca de Malmedy por elementos del Kampfgruppe Peiper. El crimen endurece las posturas y acelera decisiones. Negar puentes, negar combustible, negar rutas. La gasolina, ese líquido que en verano se evapora sin que nadie lo note, ahora decide vidas y kilómetros. Ingenieros aliados prenden fuego a depósitos enteros. Columnas alemanas miran arder el futuro inmediato. Se oye el crujido de madera y metal, pero lo que se quema es tiempo. Días 18, 19, 20. La niebla aún cubre el cielo. La Luftwaffe, debilitada, apenas aparece. La USAAF y la RAF en tierra por meteorología. En el bosque, el sonido dominante es el de motores que rezongan y se quejan. Panzer Lehr, curtida en Normandía, intenta explotar grietas. La división de Volksgrenadier empuja donde puede. Al sur, el séptimo ejército busca fijar fuerzas enemigas. Aún así, la línea aliada, flexible, cede en saliente, el Bulge, pero no se rompe. Para cada kilómetro ganado, el coste alemán se mide en combustible y en horas que ya no volverán. 22-23 de diciembre. El cielo se abre. La niebla, aliada momentánea de Berlín, se disipa como si alguien hubiese levantado un telón. Y con el sol llegan los C-47 con suministros lanzados sobre Bastón. Los P-47 y P-38 que machacan columnas atascadas. Y una palabra que será verbo: moverse. Patton ha girado su tercer ejército hacia el norte en un viraje operacional que muchos consideraban imposible en pleno invierno. Carreteras heladas, puentes frágiles, camiones a reventar de combustible y munición. El 26 de diciembre, elementos de la 4ª División Blindada abren una brecha y enlazan con los defensores de Bastón. El cerco se rompe. La ciudad, que había resistido con suministros al límite y hospitales improvisados, respira. Al norte, en la cresta de Elsenborn, artilleros estadounidenses coordinan fuegos con precisión milimétrica. Cada batería se alimenta de camiones que no dejan de llegar. En St. Vith, la defensa prolongada desbarata el calendario alemán. Y en el centro,
La punta de lanza de Paper, sin combustible ni rutas, abandona parte de sus blindados y retrocede a pie. El rugido de los motores es sustituido por crujidos de nieve bajo botas exhaustas. El clímax no es una sola carga, ni un duelo de tanques cinematográfico. Es una suma, la apertura del cielo, la llegada incesante de suministros, la maniobra de Patton, la terquedad de Bastón, la solidez en Elsenborn, la erosión constante del tiempo y de la gasolina. La ofensiva alemana se detiene, no donde quería, sino donde podía. A finales de diciembre y principios de enero, el saliente se aplana. Las contraofensivas aliadas empujan de vuelta la línea. En el terreno quedan árboles astillados, blindados calcinados, pueblos partidos en dos, y huellas de cadenas que acaban en un punto muerto. El saldo humano es brutal, decenas de miles de bajas en ambos bandos, civiles que sobreviven al frío compartiendo pan negro y café de achicoria, enfermeras que cosen a la luz de velas, capellanes que ofician en ruinas, médicos que operan con manos entumecidas. En el registro de operaciones, la batalla de las Ardenas es la mayor que libraron las fuerzas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Para el alto mando alemán, fue el último intento de cambiar la lógica de una guerra que ya venía decidida por la industria, el combustible y la capacidad de sostener el combate bajo cualquier clima. La sorpresa táctica existió. La bravura individual estuvo en todas partes, en puestos avanzados que aguantaron más de lo prudente, en tripulaciones que hicieron retroceder a tanques con artillería a ras de suelo, en zapadores que murieron al volar puentes. Pero el resultado obedeció a un pulso más profundo, el de abastecer a un ejército entero día tras día. Hay hechos que el frente no puede ocultar. La niebla protege, pero también detiene. El bosque encubre, pero ahoga. La velocidad gana terreno, pero devora gasolina. Y en diciembre de 1944, la aritmética de la guerra, litros, toneladas, horas de camión, kilómetros de tubería, pesó tanto como el coraje en cada trinchera. Bastón, con su escueto Nuts, se convirtió en símbolo de voluntad. Pero lo que salvó a la ciudad no fue solo un lema, fue una red inmensa de manos y motores. Pilotos que volaron bajo nubes rasantes para soltar cargas. Conductores que encadenaron ruedas para trepar pendientes imposibles. Mecánicos que cambiaron motores a la intemperie. Panaderos de campaña que mantuvieron caliente una ración mínima. Telefonistas que enlazaron puestos aislados. Ingenieros que construyeron y destruyeron puentes en la misma jornada. La historia se escribe con nombres propios. La victoria con funciones cumplidas una y otra vez. Para Alemania, la ofensiva dejó una lección amarga. El talento táctico no sustituye depósitos vacíos, y la audacia no convierte un mapa de invierno en primavera. No fue solo que se encontraran bidones enemigos en un amanecer feliz y se perdieran millones de litros en un atardecer de llamas. Fue comprender que el adversario podía quemar lo que a ti te faltaba y seguir avanzando. Que tu hora contaba hacia atrás y la suya hacia adelante. En enero de 1945, cuando el frente vuelve a su línea previa y la ofensiva se apaga, quedan historias que no salen en los partes. Un granjero que abre su granero a un pelotón congelado. Un sacerdote que reparte chocolate de soldados a niños que no han probado azúcar en meses. Un sanitario alemán
y uno estadounidense, que se miran, levantan las manos y atienden al mismo herido en mitad del pueblo. Y quedan también las preguntas. ¿Mereció el riesgo? ¿Costó lo que no se podía pagar? ¿Fue inevitable intentar un golpe así cuando ya no quedaban cartas? La batalla de las Ardenas no fue un milagro alemán frustrado ni una simple proeza estadounidense. Fue el último eco de una guerra industrial en su punto de ebullición, donde la niebla podía ocultar columnas, pero no la geografía de los recursos, donde la valentía era indispensable, pero insuficiente sin la cadena de suministro, donde un no nos rendimos debía apoyarse en un puente que resiste, en un camión que llega, en un depósito que no se vacía. A veces, la imagen que queda es la más silenciosa. Un Tiger inmóvil al borde de una carretera nevada. Un bidón vacío a su lado. El bosque tragándose el sonido. O, al contrario, una caravana de camiones avanzando, con los faros encendidos cuando por fin despeja el cielo. Dos fotografías de la misma verdad. En las Ardenas, el invierno decidió la visibilidad, la gasolina el movimiento. Y los hombres, con su terquedad y su miedo, hicieron el resto. Cuando el hielo se derritió, el saliente ya era historia, y la guerra había reanudado su marcha hacia el Rin.